Sí, pues México es el país número 1 en maltrato animal a nivel Latinoamérica. Se puso muy fea la cosa. Llegaron de todas las casas, de todo el pueblo, nos empezaron a golpear. Ese fue, de hecho, el primer rescate en donde nos golpearon. Eli tenía su cesárea de todavía ni siquiera de 40 días y nos pegaron. Y hay estudios que respaldan que una persona que daña o asesina animales solo va a escalar. Todos tenemos como una misión de vida, pero pocas personas realmente se atreven a hacerlo o lo descubren. Y pues nuestro programa de apadrinamiento, más que solo mandar tu donativo, es justamente involucrarte y ser parte de la familia. Tú eliges a un animal o a todos o como tú quieras y puedes ir a visitarlo. Bienvenidos a la segunda temporada de Comunal Podcast. Hola, bienvenidos a Comunal Podcast. Yo soy Aldo Farrugia y como cada semana tengo invitados increíbles haciendo cosas extraordinarias por nuestro país. Y el día de hoy me complace tener conmigo a Renata y a Elizabeth, quienes son fundadoras de Seres Libres, una organización sin fines de lucro que rescata animales y busca erradicar el maltrato animal en nuestro país. Wow, gracias por estar aquí, mis respetos por la labor que hacen. Encantados de conocerlos por fin en persona y pues me encantaría empezar a conocer más de la historia. Bienvenidas. Gracias. Si me pudieran empezar a platicar cómo empieza y cómo surge la idea de hacer Seres Libres. Bueno, pues siempre decimos que es el sueño de dos mujeres que se encontraron en el mismo camino y lucharon para alcanzarlo. Y pues realmente así fue. Las dos amamos a los animales desde niñas y traíamos esa espinita de hacer el cambio, hacer la diferencia y ser su voz en un país en donde los animales pues no tienen voz. Y pues ella por su lado, yo por el mío, estábamos enfocadas en todos los animales, pero ambas teníamos como una cierta necesidad especial de ayudar a caballos y burros porque ellos pues todavía tenían menos apoyo y menos visibilidad que los perros y los gatitos. Entonces pues yo comencé yendo a los rastros, que es pues los mataderos, y pues rescataba 1, 2 y los tenía en un terreno con mi papá y pues empecé a meterme mucho a ese tema, ¿no? De lo mucho que sufren los equinos en los mataderos y que pocos saben. Y por otro lado, Eli, ella vive en el Estado de México y literalmente sobre su calle pasaban todavía los caballos carretoneros, que son pues los que jalan las carretas de basura porque no hay camiones. Ella vio que se desplomó uno cuando era una niña, entonces pues se le quedó muy marcado eso. Ya les contará su historia a ella, pero lo que voy es que pues ella desde su mundo ayudaba a los caballos y yo desde el mío, hasta que pues yo una vez leí un artículo que hablaba de ella y de lo que hacía por los caballos de las carretas y la busqué en Facebook y le dije, Eli, tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer algo. Creo que somos pues las únicas que traen este sueño, esta idea de ayudar a animales que son invisibilizados. Y así fue, literalmente por Facebook. Wow. Y juntamos ideas y pues armamos Seres Libres. Qué gran proyecto, increíble. A ver, Eli, tú platícame desde tu perspectiva cómo surge ese sueño pues de ayudar a los animales. Pues sí, como lo dice Ren, yo creo que siempre lo hemos platicado ella y yo, todos tenemos como una misión de vida, pero pocas personas realmente se atreven a hacerlo o lo descubren, ¿sabes? Porque también es de pronto difícil descubrir cuál es tu misión de vida, porque todos tenemos muchos sueños, pero algo que te apasione, algo que te llene, algo que te haga feliz, algo que digas, tengo que hacerlo. Yo creo que eso fue algo que nos motivó a Ren y a mí a trabajar en favor de los animales. Y pues justamente cuando nos conocimos, pues fue, no sé, fue como muy mágico, muy rápido, no sé, o sea, como que yo de pronto supe que tenía que trabajar con ella y ella conmigo y lo armamos, ¿sabes? Habíamos invitado a más personas que al final pues no participaron y nos quedamos nosotras dos solas y decidimos hacerlo, pero no teníamos nada, así. No creas que teníamos recursos, que teníamos lugar, o sea, nada, de verdad, ella trabajaba, yo trabajaba, y ya, es todo lo que teníamos, la gana. Y el sueño, Sí, las ganas. sí, exactamente. Y básicamente así construimos Seres Libres, pues con mucho amor y con muchos sueños.
su familia o alguien les inculcó esta parte, ¿no? O alguien de su familia se dedicaba a esto, ustedes estudiaron algo o simplemente era un hobby aislado, por decirlo así. Pues en mi caso no, yo creo que yo sí nací con amor hacia los caballos particularmente, no tengo ningún familiar que tenga caballos, ni rancho, ni nada por el estilo, y de hecho yo crecí y viví con mis abuelos, entonces ellos todavía traían una escuela muy de el perro va afuera y guácala el gato en la mesa, ¿no? Ahorita mi abuela duerme con el gato, pero en su momento pues no, la verdad es que no había ni siquiera animales en mi casa. ¿Y tú, Eli? Pues yo sí, fíjate que a mi papá siempre le han gustado mucho los perros. Entonces de pronto veía un perrito en la calle, lo metía a la casa, lo bañaba y le daba de comer. No sabía mucho de sus cuidados, ¿no? No es como que les hiciera su protocolo de salud, pero tenía esa empatía de, ay, es que lo vi lastimado y lo metía. Entonces me acuerdo que yo desde siempre tuve esa idea de que pues, los animalitos necesitados había que ayudarlos y yo crecí con eso. Entonces, pues sí, es gracias a él básicamente. Y a ver, platíquenme de este encuentro, ¿no? La contactas por Facebook, ves su artículo y dices, nos tenemos que conocer, se ven, Sí, conectan. sí. Y yo súper intensa por Facebook y así, Sí, hola. para eso está la red de tener el aspecto positivo. Sí, sí. Y además le dije como, dame tu teléfono. Y ya, también ella, ¿no? Me lo dio así como, sí. Y ya hablamos como 2 horas, terminamos llorando. Me dijo, es que los caballos comen piedras. Y yo, no. Y aquí matan a los burros para exportarlos a China. Entonces ya las dos así de, no, ya. Esto se tiene que solucionar. Y como dijo Eli, éramos 4. Pero pues la verdad yo creo que no era el camino de las otras 2 personas. Y justo nos vimos las 4 en un restaurante. Como que platicamos mucho más ella y yo. Y pues sí, fue agarrando forma. Las otras personas dijeron, bueno, fueron a una campaña de ayuda a caballos carretoneros en un basurero en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Y dijeron, no, esto no es para mí. Digo, se respeta, ¿no? Pero pues sí olía feo, sí hacía calor, sí no había agua, sí los caballos estaban muriendo. Y pues sí, la verdad es que no es para todos y ahí fue donde coincidimos y pues empezamos. Y de ahí que se empiezan a organizar, a decir, estoy viendo este caso, vamos a hacer este rescate, cómo empieza a evolucionar pues el sueño y la colección de 2 mujeres con esta voluntad y esta pasión, allá hacerlo más en forma y empezar a, pues hasta constituir una organización. Pues la verdad es que, como te digo, no teníamos recursos, entonces pues era como de pues saber qué hacemos, ¿no? O sea, con lo que tenemos, porque nosotros queríamos ayudarlos a todos, llevarnos a todos, pero no podíamos. Entonces lo que hacíamos pues era ir a visitarlos, ir a visitar a los caballos carretoneros, ayudarlos en lo que podíamos, platicar con las personas y hacer conciencia. Y pues en algún momento decidimos constituirnos. Justamente fue algo que desde el inicio quedó muy claro que teníamos que hacer una asociación. De hecho, la primera vez que nos vimos, desde ahí empezamos, hay que tener un logo, hay que tener esto, hay que tener lo otro. Y Seres Libres, el nombre de Seres Libres, nace a raíz de que nuestra visión para los caballos, pues era verlos libres, ¿sabes? O sea, de verlos pues tristes, trabajando, muriendo en lugares horribles como los mataderos y en muchos lugares, de ahí poder verlos libres. O sea, ese fue siempre el sueño. Entonces nace Seres Libres, ¿no? Y estuvimos trabajando yo creo que como 2 años, más o menos sin constituirnos, porque además pues no teníamos ni dinero para constituirnos, o sea, tuvimos que juntar y luego la primera vez que contactamos a una persona que nos iba a ayudar, un notario, pues nos cobraba carísimo y eso que nos estaba ayudando, pero pues constituirse es muy caro. Digo, ahorita tal vez menos, pero pues te estoy hablando de hace 7 años, pues sí, todavía era un poco más complicado. Y empezamos a juntar el dinero y luego no lo logramos y perdimos el dinero y bueno, hasta que un día pues alguien levantó la mano y nos dijo, yo les ayudo a constituirse, o sea, nos pidió literalmente creo que 5,000 pesos, no me acuerdo, y lo hicimos. Entonces, pues ese siempre fue el objetivo, hacerlo bien. O sea, desde un inicio Ren y yo dijimos, sí, vamos a entrarlo, pero hay que hacerlo bien. Hay que ayudar a los animales bien, hay que tenerlos bien, hay que estudiar el tema, o sea, hay que meternos fuertemente, pero bien. Siempre ha sido como una línea
que siempre hemos respetado y que siempre nos ha gustado identificar a seres libres. ¿Hoy se dedican plenamente a la organización y a la causa? Sí, la verdad es que tenemos más de 250 animales y pues si tú no estás ahí, pues obviamente las cosas no salen como tú quisieras y somos extremadamente estrictas y perfeccionistas con nuestros bebés, además de que pues hacemos los rescates personalmente, entonces pues sí, es un trabajo que todos los días es 24 horas, de verdad, día y noche. Cuéntenme de eso, ¿cómo es un rescate? O sea, o cómo fueron estos primeros, ¿no? Para que la gente entienda. Veían a los caballos carretoneros, se acercaban con la gente y luego alguien les decía, bueno, aquí hay un animal maltratado y pues, ¿cómo fue ese primer rescate que dijeron, órale? Pues fue de animales carretoneros, básicamente, porque es muy impactante. Desgraciadamente en los mataderos, en los rastros, pues es muy difícil meterse porque pues son lugares privados, entonces no es como que pudiéramos llegar y ya, ¿no? Y con los caballos carretoneros pues está prohibido en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, pues podíamos verlos en la calle, encontrábamos un animal necesitado, un caballo herido, súper flaco y que además lo estuvieran golpeando. Y pues ni modo, o sea, le decíamos a la policía, ¿sabes qué? Ayúdanos. Era extremadamente difícil porque justamente no teníamos a dónde llevarlos. Entonces, los primeros animales, los caballos que rescatamos, tuvimos que rentar un espacio en un lugar horrible, además, porque era un lugar en donde veíamos muchas cosas de maltrato hacia los animales. Y fue lo primero, o sea, rescatamos ahí a una burrita con su bebé y a una yegua y rentamos pues estas caballerizas y que además Ren y yo subsidiábamos todo porque trabajábamos y de verdad que no teníamos ni para comer, o sea, era de que muy costoso. Wow. Y pues así lo hicimos, ¿sabes? Pero pues sabíamos que no podíamos seguir así, entonces pues empezamos a pensar en estrategias para poder ayudar a más caballos, que era el objetivo. Y de ahí cómo empiezan a crecer ya, a tener su propio espacio, su santuario y todo este Pues crecimiento. suena cliché, pero trabajando todos los días, literalmente, y pues no rajándonos, porque a veces había situaciones de emergencia en donde ni siquiera la policía entraba. Entonces, pues decíamos, ni modo. Si nadie va, pues ni modo de no ir nosotras, ¿no? Ni modo de decir, pues nosotras tampoco. Al contrario, si nadie va, es a donde tenemos que ir justamente, porque significa que nadie nunca va a ayudar al animal. Y hay un rescate en particular que fue después del de la burrita con su bebé, que si bien no fue el primero oficial, sí fue el primero como, pues, muy arriesgado, muy, muy fuerte, donde casi nos linchan. Fue un burrito que se llamaba Sabanero, que ya era tan viejito que no podía ni jalar la carreta, no podía más. Se puso muy fea la cosa. Llegaron de todas las casas, de todo el pueblo, nos empezaron a golpear. Ese fue, de hecho, el primer rescate en donde nos golpearon. Eli tenía su cesárea todavía ni siquiera de 40 días. Y nos pegaron, luego soltaron al burro de la carreta y le pegaron para que huyera y ya ellos lo encontraran después. Y nos colgamos del cuello del burro. Los policías, como eran hombres, y nos echaron a todas las mujeres a pegarnos, pues decían, es que no nos podemos meter porque son mujeres y pues nosotros somos policías hombres y no hay elementos femeninos y nosotros así, todas golpeadas. Luego los hombres golpearon a Ronnie, un colaborador y amigo, que pues era el único hombre que iba con nosotras en ese momento, éramos nosotros tres, se lo llevaron a un callejón. Entonces desaparecieron a Ronnie y querían desaparecer al burro. Y pues ya la verdad fue un caos y nos dio muchísimo miedo. Y yo creo que a partir de ahí agarramos fuerza, pero nosotras mismas. ¿Me explico? De esa situación, en vez de traumarnos y asustarnos y decir no me vuelvo a meter al Estado de México y no vuelvo a pelear por un animal, fue al contrario, fue, ok, vamos a hacerlo, vamos a sacarlos a todos. ¿Cómo crees? ¿Cómo fue esa parte? No, tú ni siquiera la cuarentena y tú ya animándote a hacer eso. Traía la faja todavía. Sí. Qué locura. Y rescataron el burrito. Sí, lograron rescatarlo. De hecho, ni siquiera llegamos, o sea, Ronnie también. Llegamos, de hecho,
pues en taxi al lugar, ¿eh? No creas que íbamos en carro. O sea, todavía en ese tiempo no teníamos ni recursos, así cada quien juntó, pagamos el taxi, no sabíamos ni cómo íbamos a regresar, ni si íbamos a regresar con bien. Y lo único para lo que juntamos fue para el remolque del burro, ¿sabes? Me acuerdo de los de caminando. Ajá, de ahí del rescate hasta el Ministerio Público se tuvo que ir caminando el burro. Porque, pues, no, o sea, de verdad que teníamos 5 pesos en la bolsa, pero nosotros teníamos que rescatarlo y ayudarlo. Y pues es un burrito que la verdad actualmente ya murió, pero pues quisimos mucho, que fue un emblema para seres libres, porque como dice Ren, pues a seres libres nos dio fortaleza, nos dio aprendizaje, no sé, creo que fue muy inspirador su rescate. Y después de eso, ¿cómo? Digo, no quiero decir que sea un proceso, pero tal vez sí, ¿no? ¿Cómo hacen esa línea de acción, ¿no? Decir, a ver, está esta situación, obviamente cada situación es distinta, pero que ya tengan un protocolo, por llamarlo así, en cierto punto, de cómo, pues, tomar este acercamiento, porque, pues, evidentemente se están metiendo en la cueva del lobo con gente violenta, con gente que, pues, si no le importa los animales, pues, mucho menos, tal vez, las personas. Claro. Pues sí, como dices, cada rescate es único y tiene sus propias particularidades. Eh, ha habido ciertos en donde nos han intentado linchar, pero literalmente, en donde ya lo dábamos por perdido. Y hay otros pues que se han dado de manera más rápida. Hay otros que incluso los han donado, que dicen, ¿sabes qué? Ya se cayó, ya se desplomó, no quiero broncas, llévenselo. Entonces sí depende muchísimo de la circunstancia. ¿Cómo les llegan? ¿Cómo les dan estos pitazos para rescatar a los animales? Pues por redes sociales. Yo creo que el 99% de los casos ha sido por redes sociales. Muy pocos son los que hemos visto, afortunadamente, porque yo creo que ver el maltrato animal, o sea, vemos el maltrato animal después o cuando, o, por ejemplo, o sea, ya golpearon al perro, o al caballo, ya se lesionó, ya se cayó, ¿no? Entonces lo vemos después. Yo creo que si lo viéramos en vivo cuando lo están golpeando, no sabemos qué haríamos. Pero sí es gracias a las redes sociales y a que la gente pues se anima a denunciar, a evidenciar y pues a participar de cierta forma. Y digamos, si es en una casa, en propiedad privada, tocan y tratan de Sí. hablar con la persona o qué. Sí, justamente, y pues ahí se pide la colaboración con Fiscalía, que son los que tienen la facultad de pues entrar a algún lugar. Igual, a veces se da, a veces no se da, entonces pues toca resolver, porque eso sí, la regla es, pues no nos vamos sin el animal. Esté Fiscalía, esté alguna institución de protección animal de gobierno, estemos solas, estén violentos, no nos vamos sin el animal. Entonces pues toca resolver y ver la manera de sacarlo sí o sí. ¿Cuál es el panorama o más o menos las cifras? ¿Tenemos idea, no, de cómo está el maltrato animal en nuestro país? Sí, pues México es el país número 1 en maltrato animal a nivel Latinoamérica. Entonces estamos hablando de que está muy grave el maltrato animal en México, porque incluso en países de Latinoamérica en donde pues puede decirse que hay una sociedad diferente, gobiernos diferentes y muchas circunstancias, pues tienen políticas más fuertes y duras respecto al tema de la protección de los animales. Y pues es muy grave, ¿sabes? Porque tiene que ver con mucha falta de cultura, de concientización y falta de política pública por parte de los gobiernos, porque pues claramente la gente sabe que si no hay sanciones, pues no pasa nada, ¿no? Entonces yo lo puedo maltratar, puedo hacer lo que sea y nadie me va a decir nada. Y tiene que ver mucho con eso. Y por supuesto, pues también hay una cifra enorme de millones, de más de 20 millones de animales en situación de calle. El 60% de los animales que son maltratados no son en la calle, sino con la gente que se dice ser su familia, sus dueños, su, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, no es en las calles en donde se lleva a cabo el mayor porcentaje de maltrato animal, sino con las personas que parece deberían de proteger a los animales. Ahora me dejas pensando, ¿no?, en este perfil de la gente, ¿no? O sea, más allá de que no haya sanciones o que no haya leyes que protejan, y ahorita platicamos de eso, ¿qué está pasando con la sociedad que nos está llevando a violentar a los animales?
de esta manera tan desmedida y que no nos importen y que pues, haya muchos factores de riesgo más allá de la violencia que vemos constantemente entre mismos seres humanos, que se ve algún perfil de estos agresores. Sí, exactamente. Justo también un mensaje de Seres Libres es que queremos un México menos violento en general para todos, principalmente, claro, para los animales, pero pues con los animales siendo protegidos la violencia va a disminuir y concientizando pues vamos a tener un país más sano en ese sentido porque pues justamente el mensaje también es para un México menos violento en general. Y pues sí, la verdad es que no sé por qué se da que violentamos todo, la naturaleza, a las mujeres, a los indígenas, a las minorías, a los niños, a los animales. Eh, Creo que es muchísima falta de educación al respeto, porque no tienes que amar a los animales. Eso ya es si te gustan, si quieres, si te nace, pero sí tienes que respetarlos. Pero nunca nadie te ha dicho eso. Muchas comunidades que pues apenas tienen acceso a la educación no les dicen que no se deben de golpear, que no viven amarrados, que se les debe dar de comer, entonces crecen con eso y pues sí va creando perfiles de personas violentas, porque alguien que es malo o cruel con los animales no puede ser buena persona y hay estudios que respaldan que una persona que daña o asesina animales solo va a escalar. Es como, no porque una cosa sea más grave que la otra, pero bueno, así se manejan los estudios, es solo como el primer paso de pasos que siguen en las personalidades de personas que son capaces de hacer eso pues con un ser vivo. Y yo rescato esto, ¿no? De si ves que tus papás y ves, ¿no? En estos lugares en donde pues no tienen esta conciencia o esta educación, pues lo repites, ¿no? O sea, si yo veo que mi papá le da una patada al perro o lo agarra a cinturonazos, pues es muy fácil como niño crecer con eso y repetirlo, ¿no? Claro. Además de todo lo que hacen educativamente o algo, ¿hay alguna forma en la que podamos entrar a las escuelas, a las comunidades a sensibilizar en ese tema? Pues es que sí tiene que ver mucho con el tema de la educación, ¿no? Hemos normalizado muchísimas conductas en temas de violencia y hablando en cuestión de los animales, pues hay muchas cosas que de verdad que parecen muy normales, pero no lo son. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuestionarnos, ¿no? Cuestionar este tipo de conductas y darnos cuenta que no son normales, que no están correctas, que no están bien y que son seres vivos, porque una de las cosas que sucede mucho con los animales es que son vistos como cosas, que son vistos como máquinas, que son vistos para servir al ser humano. Entonces, cuando todo eso lo envuelves en una sola visión, pues te da el resultado de que los animales no sienten, no comen, no necesitan y no merecen ser respetados. Cuando te cuestionas por qué los animales están aquí y que no solo están aquí para servir al ser humano, pues entonces puedes cuestionarte todo lo demás. Y es un tema cultural, ¿no? En donde tiene que ver con muchísimas cuestiones, pero sobre todo no hay que normalizarlo. O sea, hay que empezar a cuestionarnos como seres humanos si todo lo que hemos aprendido de la sociedad, de nuestros padres, en general de la cultura, está bien, ¿no? Y si es que nosotros queremos seguir participando en eso, porque muchas veces podremos estar pensando en que no es algo correcto, pero seguimos participando en. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dejar de ser una persona que normaliza la violencia contra los animales? Pues yo creo que hay muchas formas y lo primero es que nos demos cuenta que la educación es súper importante, comenzando con nuestro alrededor, ¿no? Con las personas, con los vecinos, con nuestra familia. Comentarles que eso no es normal, que no está bien. Y yo creo que haciendo eso ya se aporta muchísimo al mundo, porque hay gente, de verdad, que luego nos escriben personas diciendo, ¿pero eso dónde pasa? O sea, ¿eso es aquí en México? Sí. ¿Eso en qué país pasó? Y tú, como de, ¿cómo? Pues sí, esa es la realidad de México, ¿no? Y la realidad del mundo, en donde los animales son violentados terriblemente y hay mucha gente que vive en una burbuja ahí un poco extraña, entonces hay que pasar la voz para que pues comencemos a interesarnos en cambiar el mundo, ¿sabes? Y dicen que empiezan, ¿no? Con esta parte del amor a los equinos, ¿no? O sea, caballos, burros, yeguas, mulas, lo que sea, y empiezan a ver, pues obviamente esta necesidad hacia animales también domésticos. ¿Qué
puntos hay de maltrato animal, ¿no? Hacia los que trabajan, hacia los domésticos, ¿cuáles son los más frecuentes, los que más trabajan ustedes? ¿Qué han visto en esta evolución de la organización? Pues ahora sí que en este tiempo hemos visto de todo. No sé si se pueda mencionar, pero si no, pues nos ha tocado zoofilia, eh, que los cortan, que están desmembrados, que los queman, que los suben a una azotea y los dejan que se mueran, de inanición, caballos que los fracturan y los siguen trabajando. Entonces, creo que la pregunta va enfocada como a el maltrato de acuerdo a la especie, y pues sí, sería que los equinos son vistos como máquinas o herramientas de trabajo y como algo reemplazable. O sea, si yo lo exploto hasta que se desploma y ya no puede levantarse porque se fracturó o tiene una lesión ya permanente en sus articulaciones, ¿qué hago? Pues lo mando al rastro y con eso al rastro compro otro más joven. Y se hace pues un ciclo de violencia que pensamos que la gente no conoce porque tú piensas en un caballo y te imaginas un club hípico, ¿no? Y un caballo hermoso corriendo, saltando, que le llevan zanahorias y avena y alfalfa y le ponen su camisa para dormir en la noche, ¿no? Entonces, pues eso es como la visión que tiene la gente de los caballos, de que son caros, de que son como un lujo y de que viven como reyes. Pero no es así. La verdad es que también en esos deportes hay muchísima violencia y maltrato hacia ellos y son vistos como cosas, objetos como que tienen que cumplir, y si ya no pueden cumplir, simplemente se reemplaza porque pues son una máquina que ya no sirve. Wow, no, esto de zoofilia y esos Sí. temas creo que sí son muy... Y bueno, me faltó de los perros y de todos los demás animales, de los cerdos, porque también rescatamos cerdos. Entonces sí, cada especie podría tener como algo típico, un maltrato típico de acuerdo a su tipo, pero pues sí. ¿Y ustedes cómo les enfrentan a esto de la manera personal? O sea, ¿a qué me refiero? Pues cómo se tratan, ¿no? Después de ver una situación de zoofilia, de este maltrato en ese sentido, terapia, algo que hagan, ¿no? Para que pues ustedes también estén bien anímicamente para seguir su labor. Pues la verdad es que estamos en terapia constante. O sea, no es algo fácil de enfrentar, es muy difícil. Y no porque estemos en terapia significa que, nos va padrísimo. O sea, no. La realidad es que la terapia nos sirve para estas veces en las que de verdad entramos como, como en una crisis, ¿sabes? En tristeza, en depresión, porque sí sucede. O sea, no es lo mismo saber que hay maltrato que verlo de frente, tener que prometerle a un animal que lo vas a cuidar, que lo vas a ayudar, que lo vas a amar, y de pronto que se muera a raíz del maltrato. No es tan fácil, ¿sabes? Ni es tan fácil pedir justicia y que no haya. Entonces, pues sí es muy complicado. La terapia te sirve para poder sobrellevar estas emociones que además pues se multiplican cuando rescatas a tantos animales y cuando te enfrentas a un mundo, a un México en donde pues a la mayoría de las personas no les interesa, ¿sabes? Sí hay muchas personas a favor de los animales, pero en general la sociedad no logra entender ni logra empatizar realmente con todo el sufrimiento que conlleva el maltrato animal en México. Y pues es una frustración enorme también porque a veces cuando vas y pides justicia a un gobierno siempre creen que se trata de política, que se trata de odios ahí extraños, y no, simplemente estás pensando en un animal que sufrió, que un humano le hizo algo y que le estás pidiendo al gobierno que por favor pues se lleve de manera adecuada la investigación y las sanciones adecuadas. ¿Por qué? Porque es un criminal y así lo establece la ley, y queremos luchar porque México se dé cuenta que es un delito y las personas comiencen a darse cuenta que van a ser criminales y lo siguen cometiendo, ¿no? Pero es frustrante cuando los gobiernos pues deciden ignorar estas peticiones cuando pues son, yo creo que total y completamente válidas. Y además, cuando hablas de causas sociales, no pides nada para ti, ¿sabes? No pides como, yo, Elizabeth, quiero algo. Estás pidiendo algo por una causa y debería de tener una validez totalmente diferente. Entonces, pues las emociones, no, de verdad que hay días que te derrumban. No te levantas de la cama pensando en ya no puedo más, esto ya llegó a mi fin.
Y de pronto hay días felices en los que hay unos logros preciosos, pero creo que lo que más nos fortalece es ver a los animales rescatados en los santuarios, felices. Yo creo que eso nos da una fuerza Sí. que ni siquiera la puedo describir, pero es lo que nos levanta día con día, yo creo. O que la misma causa, ¿no? O sea, la causa pues te lleva a estos momentos de querer tirar la toalla y verlo más inhumano, pero por otro lado te alienta a seguir adelante porque ves esa voluntad de las buenas personas, ¿no? Hablemos de logros. Han hecho algo increíble a lo largo de estos 5 años, 7 años, ¿no? Que llevan. En 2024 rescataron más de 1,000 animales. Es impresionante ese número y esa cifra. ¿Cómo se ve eso? O sea, en algún momento soñaron llegar ahí cuando fue su primera reunión y esta parte de cuando se conocieron y todo esto. ¿Pensaron llegar a lo que hoy en día es seres libres? Pues lo soñábamos, pero también estábamos seguras de que lo íbamos a lograr porque pues era nuestro objetivo de vida y para eso son los sueños, para luchar hasta alcanzarlos, ¿no? No importa el tiempo que tome, pero a pesar de que es una cifra impresionante y dices, wow, se rescataron 1,000 animales, si lo pones al revés, es como, había 1,000 animales que rescatar solo por nosotras, ¿no? Y hay muchas asociaciones más y millones de animales más que rescatar. Entonces, pues es una cifra fuerte en todos los sentidos, que sí impacta, pero también para concientizar de cómo es que había 1,000 animales al borde de la muerte, porque tomamos normalmente los casos más extremos, los que nadie quiere o puede tomar. Entonces, pues sí son 1,000 animales que quizá ya no estarían en este mundo y te preguntas, ¿cómo llegamos a eso? ¿Y dónde fue donde tuvieron que tomar la decisión, ¿no? Dejar sus trabajos formales y dedicarse plenamente a esto, decir, ahora sí, ¿no? Porque una parte puede parecer hobby o bueno, estamos haciendo esto, los activistas, hay gente que rescata perros y tiene ahí en su casa miles de perros y todo eso. ¿En qué momento fue la inflexión que dijeron, ya, dediquémonos al 100 y vamos a crecer esto para llegar a más de 1,000 animales rescatados en un año? O sea, es muchísimo. Pues yo creo que no hablamos mucho de eso, pero es súper importante decirlo porque no fue una decisión fácil. O sea, imagínate, dejas comodidades, dejas pues prácticamente tu vida, ¿no? Por dedicarte a una causa que a veces la gente cree que es una obligación y por supuesto que no lo es una obligación, sí, pero de todos en general. Y no es fácil, o sea, no sé, mucha gente a lo mejor cree que las organizaciones sacan millones y millones y que te haces rico, pero la realidad es que sufres, o sea, tienes que estar dispuesto a sufrir y sacrificarte en todos los sentidos, porque imagínate, Ren y yo con una carrera, con un buen trabajo, ¿no? Y pues si quieres te vas de viaje y nadie te dice nada. Pero ahora, o sea, te vas yo creo que no sé, a un restaurante y ya puedes recibir 200 críticas porque no tienes ni siquiera derecho a ese tipo de cosas. Entonces, claro que fue una decisión muy difícil, pero yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de nuestra vida porque sabíamos que era lo que queríamos hacer y sabíamos que no había nada que nos hiciera más felices, ¿sabes? Que ayudar a los animales. Lo decidimos porque llegó un punto en el que ya no podíamos, o sea, no podíamos dividirnos en ir a cuidar a los animales, en ver que estuvieran bien, nuestro dinero ya no alcanzaba y, o sea, ya era totalmente imposible seguir con 2 vidas, digamos, ¿no? Porque básicamente así era, tener 2 vidas Sí. y de pronto tuvimos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y asumir una responsabilidad como dedicarte al 100% a una organización no es una decisión fácil, pero también era el siguiente paso para avanzar. O sea, no había más, ¿sabes? Era como de, si no lo hacemos, entonces pues Eres Libre se queda ahí, chiquita, y pues ya, con los animales que tenemos es suficiente y no vamos a crecer más porque no te da de verdad, la vida no te da los tiempos del trabajo. Y pues fue así, fue algo bonito, pero también fue un sacrificio muy grande. Y a mí me gustaría resaltar esa parte, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo siempre lo digo, ninguna persona que se dedique a ayudar debería de carecer de recursos. Y parece que justamente es algo que se da y que debe de ser, ¿no? Y que la sociedad lo ve como eso. Y aquí es un ejemplo, ¿no? O sea, si alguien trabaja en algo regular
y gasta su dinero y gana lo que sea y todo eso, pues nadie lo juzga, ¿no? Pero si estás dedicando tu vida a ayudar y servir, al contrario, deberías de ganar hasta más, porque estás haciendo el bien. Entonces hay que quitarnos como sociedad esos tabús y esos prejuicios y esos estigmas raros que tenemos, ¿no? Y entender el valor que hay detrás del tiempo, del conocimiento, de la entrega, del valor de servir y de ayudar a una causa mucho mayor que nosotros. Y créanme, todos, hay 150,000 formas de hacer dinero mucho más fáciles que una organización. Las organizaciones sin fines de lucro están súper reguladas. No digo que no haya algunas que hagan chanchullos o lo que sea, pero hay muchas otras formas de que se pueden hacer y ganar la vida de otra manera. Entonces, si alguien tiene esa vocación de servir y de ayudar, no los pongamos en tela de juicio y más bien ayudemos y sirvamos de alguna manera, ¿no? Tiene un esquema justamente llegando a esa parte de ayudar y de donativos, ¿no? En donde la gente, lo platicábamos antes de entrar, Eli, de cómo se suma la gente, ¿no? Los animales siento que mueven mucho, incluso a veces por encima de las personas, ¿no? A la gente el maltrato animal, los perritos y los animales muchas veces les mueven mucho más a las personas que las mismas causas de personas. ¿Qué tanto ha sido la participación, ¿no? De esta gran comunidad que han creado, ¿no? De gente que ayuda de manera recurrente. ¿Qué tal ha sido esa parte? Pues la verdad ha sido hermoso, más que comunidad, nosotras les llamamos familia, son la familia Seres Libres y son pues los que sostienen a los animales y los rescates y hasta nosotras mismas, porque nos cuidan, están pendientes de nuestra ubicación, están preguntando que cómo estamos, que en dónde es el rescate, que por qué no contestamos. Entonces pues sí, la verdad es un soporte en todos los sentidos y pues nuestro programa de apadrinamiento, más que solo mandar tu donativo, es justamente involucrarte y ser parte de la familia. Tú eliges a un animal o a todos o como tú quieras y puedes ir a visitarlo. Es como si fuera tu burrito, literalmente, nada más que vive en Seres Libres. Y pues así se crea una comunidad de amor increíblemente bonita, en donde pueden ver cómo están los animales, en qué se gastan los recursos, cómo son los refugios, en qué condiciones están, en qué condiciones viven. Y pues esto también es muy importante justamente porque sí, efectivamente se dan situaciones muy desagradables con asociaciones que, bueno, yo creo que ni siquiera son asociaciones porque como mencionas, hay muchísima regulación si estás debidamente documentado y haces las cosas pues por la vía legal y eres donataria autorizada, ahí te regula el SAT. Entonces, pues sí, la verdad es que estás así. Pero hay quienes ni siquiera son asociación civil, tienen animales y piden donaciones. Y pues sí, los animales pues no están en las mejores condiciones por lo mismo, ¿no? De que al no tener ese papeleo, esa pues legalidad, pues se presta a muchísimas cosas. Entonces es súper importante que la gente pueda ir a los refugios y ver cómo están los animales. Creo que eso habla más que 1000 palabras y esa es la comunidad de Seres Libres. Somos miles de personas que estamos en el mismo camino, en la misma lucha y siempre decimos que Seres Libres no somos ni Eli ni yo, somos todos y los únicos protagonistas son los animales y si hoy los animales pudieran hablar estarían aquí, no nosotras. Nos toca darles voz porque pues no hablan, pero no, Seres Libres no somos 2 personas, sino miles de mexicanos que queremos un país mejor para los animales. Qué increíble, de verdad, qué padre ver pues este crecimiento, ¿no? Este objeto social que están logrando. Y Eli, platícanos un poquito, tienen 3 lugares, 3 espacios, 250 animales. Platícanos un poquito más de la organización en este sentido. Pues sí, mira, Ren y yo, desde inicios, o sea, antes de conocernos, pues ya rescatábamos perros y gatos. Y nos enfocamos en los caballos por las circunstancias que ya te contamos. Pero después, los animales, y digo que fueron ellos, porque creemos que ellos son muy sabios y que son pues la base de todo lo que es ahora Seres Libres, nos han llevado por unos caminos súper extraños, súper bonitos, y ellos mismos nos llevaron a conocer otras especies que nosotros no contemplábamos, que no sabíamos que necesitaban ayuda, como los cerdos, como las vacas, como los borregos, ¿sabes? Y tenemos un santuario en el Ajusco, que es de los caballos, ahí viven totalmente libres. Tenemos ahí borregos, vacas, chivos, y pues son muy felices.
Pero en Texcoco tenemos un santuario de cerdos que justamente los rescatamos de los camiones que se voltean, los que llevan a los cerdos, pues justamente para el consumo humano. Y fue ahí cuando conocimos que otras especies sufren también de muchísimas cosas terribles y decidimos ayudarlos, decidimos darles voz. En México no existe un santuario tan grande de cerdos como el de nosotras. Estamos orgullosas por eso, pero no ha sido fácil. La verdad es que desconocíamos de los cuidados incluso, ¿sabes? De las necesidades. Y yo creo que ni siquiera estábamos listas todavía para sentir toda la empatía que actualmente sentimos por todas las especies, porque pues te enfocas como en tu objetivo, ¿no? Los perros, los gatos, los caballos. Y cuando fuimos avanzando y logramos ayudar a los cerdos, pues te das cuenta que todo lo que sufren, todo lo que pasan es totalmente cruel y dices, no, 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 o sea, tengo que hacer algo, hay que ayudarles, hay que darle voz. Y tenemos un santuario, por eso justamente el más grande de Latinoamérica, de cerdos. Y al final, o sea, casualmente, y es algo gracioso, hicimos el de perros. O sea, lo acabamos de inaugurar, de hecho, este año apenas. O sea, imagínate, después de 5 años, logramos inaugurar el de perros. Porque aunque rescatábamos mucho, no teníamos un lugar en específico pues, para resguardarlos, un lugar digno, un lugar amplio para que ellos pudieran estar bien. Pero bueno, también era un sueño que teníamos y por fin se logró este año. Y nos ha costado muchísimo. Cada santuario es muy costoso, ¿no? En temas de, pues, alimentos, de cuidados, de renta. Pero cada uno tiene, pues, esta visión de que vivan bien, libres, dignamente, respetados, amados y bien cuidados. Entonces, yo creo que nos ha costado llegar a cada punto, pero pues estamos muy orgullosas de que ahora sean 3 y de que ellos estén bien. Felicidades, creo que eso es por lo que están y eso es lo que siguen. ¿Qué pasa si es un animal, algún felino, algún animal salvaje, por decirlo así? ¿Qué hacen en ese sentido si les piden un rescate? Pues para eso se necesitan permisos especiales y no está dentro de nuestras facultades, entonces jamás meteríamos la mano en algo que desconocemos y que no tenemos la certificación. Para eso se tiene que llamar a Profepa. No sé ni siquiera si exista como alguna organización que tenga la facultad, creo que es directamente gubernamental porque son especies protegidas y pues es un delito federal incluso si tú ahí te metes y mueves y opinas. Entonces son temas muy serios que se tienen que tomar con la seriedad que corresponde. No nos ha tocado, la verdad es que de repente por ahí nos mandan un mensaje y los pasamos a Profepa, para así como de estar en algún lugar y que nos toque, no. Creo que también al ser un delito federal son temas un poco más por debajo del agua que no ves tan fácilmente. Y bueno, hace poco acaban justamente de anunciar, y yo creo que uno de los mayores logros en cuestión de políticas públicas, ¿no? La ley OLI. Platícame un poquito de qué es esta ley y en qué consiste. Pues es una ley muy especial para nosotras. Ya vamos a llorar. Yo espero que sí, que no. Si lloran, yo lloro también. Así que Pues fíjate que Oli fue una burrita que rescatamos en Querétaro, la cual se metió a un terreno a comer, ¿no? Porque pues la gente acostumbra a soltar a los caballos, a los burros para que anden pastando. Y desgraciadamente llegó a un terreno de una persona criminal, porque eso es lo que es. Y esta persona decidió prenderle fuego con gasolina. Y pues Oli, a raíz de eso, tuvo un aborto y perdió una patita, ¿no? Fue un caso de extrema crueldad, porque pues Oli sufrió por muchísimo tiempo. Cuando el caso nos llega por redes sociales, de hecho nosotros creímos que ya iba a morir. Entonces lo platicamos con algunos veterinarios, ellos nos sugirieron que pues se sacrificara a Oli. Fue lo que nosotros le comentamos de primera mano a las personas que nos hicieron el reporte. Sin embargo, ellos lucharon por Oli y no sé, como 20 días después nos volvió a llegar el mensaje de que Oli seguía viva y fue como de no, a ver, ¿cómo que sigue viva? Y ya la habían amputado y bueno, una serie de cosas ahí que nos preocuparon mucho. Entonces, de verdad, o sea, en cuanto nos llegó el mensaje salimos volando por ella
y la llevamos al hospital. Y Oli siempre fue una burrita pues muy noble de verdad, porque jamás pateó, jamás mordió. No. O sea, para todo lo que le sucedió, pues es a veces extraño, ¿no? Que los animales, a pesar de eso, sigan confiando en los humanos. Y aunque ella la pudimos, o sea, los doctores hicieron todo y la verdad es que avanzó súper bien, pues desgraciadamente murió. Nosotros llevamos a cabo un movimiento a favor de la justicia por Oli, desde que la rescatamos hasta apenas hace yo creo como un mes todavía. Y pues fue una indignación a nivel nacional, porque pues imagínate que una persona así de cruel y así de criminal pues se quede sin justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces los servidores públicos y las personas que tienen que hacer justicia consideran que los animales no merecen tenerla, ¿no? Y pues tras varios meses, semanas de mucho esfuerzo y de mucha exigencia, logramos con el gobierno de Querétaro pues dignificar lo que le sucedió a Oli, para que nunca más le vuelva a suceder a ningún animal. Sabemos que es algo que pues tampoco está en nuestras manos evitarlo, pero justamente tan solo el hecho de que se llame Ley Oli dignifica lo que le sucedió a Oli, ¿sabes? O sea, hay muchos temas que revisar, hay muchas cosas que quisiéramos hacer respecto a las leyes, sueños, y nos encantaría, ¿no? Lograr muchas cosas respecto a las leyes, pero a veces no se puede todo de jalón, a veces hay que hacerlo con paciencia, hay que trabajarlo duramente, pero yo quisiera que el mundo sepa lo importante que es que una ley, porque además no existe en México una ley que tenga el nombre de un animal, sobre todo un animal que sufre así. Eso le da un sentido, una conciencia, un poder enorme a que un gobierno haya decidido promover una iniciativa de ley que se llame así, porque significa que le da visibilidad, que le da, que habla de que se merecen los animales justicia, dignidad, respeto. Y pues ya sentimentalmente para nosotras es, híjole, imagínate imagínate que tú, pues, cuando los rescatas les prometes, ¿sabes? Les prometes ayudarles, les prometes justicia, y cuando se mueren, pues es como todavía más importante cumplirles todas las promesas. Y pues yo creo que poder cumplirle a Oli esto es totalmente inigualable, ¿no? ¿Cuál es la pena para las personas que maltratan a los animales? Pues mira, depende de los estados. En Querétaro todavía no podemos decir mucho porque también estamos trabajando en que se modifique el Código Penal, y pues se tiene que aprobar. Entonces todavía no está estipulado, pero bueno, generalmente podríamos decir que en México son penas mínimas, ¿no? Van desde los 3 años hasta los 5. De hecho, creo que la máxima por ahí ha sido como de 3 años, es decir, que alcanzan fianza, ¿no? Alcanzan salir con un pago, con una sanción. Y pues es muy, muy, muy preocupante esta situación, porque son criminales, como bien lo dijo Ren, que posteriormente pues pueden violentar a una persona y merece, o sea, imagínate si la gente violenta con los animales pudiera tener penas mayores y pudiéramos tenerlas en lugares en donde no hagan daño, pues evitaríamos posteriormente otro tipo de violencia. Pero estas personas, como no reciben los castigos que en la realidad deberían de merecer, pues entonces en su mente es: lo puedo seguir haciendo, lo puedo aumentar y no pasa nada porque consigo 5,000 pesos y salgo. Entonces es muy terrible. ¿Qué le diría Ren a un agresor? Híjole, pues que le tengo muchísima compasión, que qué tristeza pues nacer en un mundo tan bonito sin empatía, que pues al ser una persona falta de empatía pues no puede disfrutar nada de lo bonito, no puede sentir amor, no puede dar amor, y pues qué vida tan fea, ¿no? Yo solo les diría que pues ojalá puedan entender que no son el centro del universo, que los animales sienten igualito que él o que ella, y que lo que les está haciendo
ojalá pues que no se lo regrese, porque nosotras sí creemos en el karma y creemos que lo bueno que hace se regresa, pero lo malo también. Entonces pues, qué suerte con eso. ¿Qué has aprendido de los animales tú? Pues mira, yo creo que el hecho de tener una misión de vida que tenga que ver con ellos es lo más grandioso que yo puedo decir. Al contrario, tendría que agradecerles por todo lo que ellos me han dado, que es mucho aprendizaje, que es mucha empatía, que es mucho amor, porque, híjole, tener el amor de todos los animales, de seres libres, es algo que ojalá todas las personas pudieran experimentar, ¿sabes? Porque yo creo que el día que pudieran sentir ese amor, cambiaría el mundo. Y pues agradecerles por ser maestros de vida, por enseñarnos tantas cosas, porque como te decía, iniciar rescatando perros, gatos, luego caballos, y que ellos mismos te lleven a comprender otras especies, pues es algo muy bonito, le da sentido a tu vida, te hace querer ser mejor persona, te hace querer seguir estudiando, te hace seguir adelante y te hace también darle un sentido a tu vida, porque muchas veces las personas, y es algo que a veces yo no logro comprender, porque dices, bueno, o sea, imagínate millones de personas viviendo su vida y ya, o sea, ¿qué aportación dejaste al mundo? No sé si a la gente no le suene, ¿no? Como de, ¿y qué hice en mi vida? O sea, independientemente de ganar dinero, o sea, ¿qué hice en mi vida? Algo que deje una huella. Y yo creo que les agradecería porque por permitirnos dejar una huella, por permitirnos ser mejores personas. O sea, yo creo que hay 200,000 cosas que yo les agradecería porque definitivamente nosotros somos la voz de ellos, pero ellos son aquí los que hacen todo, toda la magia, todo, sí, todo lo bonito que pasa es por ellos y nosotros simplemente como que salimos ahí, ponemos la cara, pero son ellos los que nos enseñan, nos impulsan, todo. ¿Qué sigue para seres libres? Pues muchísimos sueños, todas las metas que queremos alcanzar, espero que pronto se puedan cumplir. Queremos ser el santuario pues más grande, ¿por qué no de América? Vamos a tirar alto, más grande en todos los sentidos, porque es importante también explicar que seres libres no solo es un refugio, sino que justamente intentamos cambiar las leyes para protegerlos, rescatamos, rehabilitamos, albergamos, damos adopción, nos metemos a temas de concientización, de políticas públicas, de educación, de esterilización, de jornadas veterinarias gratuitas. Entonces, pues la verdad es que queremos comernos al mundo y abarcar todo y pues sí, conseguir nuestras metas y ser un santuario reconocido a nivel mundial por todas esas cosas que mencioné, de que pues abarcamos todos los temas que los protegen a ellos, a los animales. Y sí, pues sí, ¿por qué no ser el mejor y el más grande de toda América? ¿Dónde se puede sumar la gente? ¿Cómo se puede sumar? Pues nos pueden encontrar en las redes sociales de Seres Libres, ahí siempre nos pueden escribir, mandar un mensajito. A veces tardamos porque pues sí nos llegan bastantes mensajes, pero siempre tendremos espacio para la gente que quiera sumarse, que quiera ayudar. Hay mucha gente que también pues quiere aportar, no sabe cómo, entonces nos puede mandar un mensaje. Como bien lo dijo Ren, tenemos el sistema de apadrinamiento. O sea, un caso que te llegue en específico, que digas, yo con él me identifico, lo apadrinas. Y aunque no somos un refugio, un santuario abierto al público, ¿por qué? Por cuestiones de seguridad, sí permitimos que los padrinos vayan. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran, cuando ellos decidan, las horas que decidan y con los acompañantes que quieran para poder visitar a los animales, darle seguimiento, ¿no? A ver en qué se fue el dinero que yo estoy destinando. Y nos gusta mucho, ¿sabes? Es algo muy padre porque cuando apadrinan y va iniciando el caso y lo ven pues lastimado, lo ven herido y posteriormente van viendo su rehabilitación y cuando lo visitan se encuentran a un animal sano, feliz,
sí nos dicen, wow, no inventes, o sea, ¿cómo le hicieron? Y eso hace que ellos pues sigan participando y además pasen la voz. Entonces pues nos pueden seguir por las redes, pero también tenemos voluntarios, gente que acude, que nos ayuda en las campañas de esterilización, en los rescates, gente que nos ayuda a dar en adopción, o sea, en difundir, oye, fíjate que yo lo puse en 20 páginas y salió un adoptante. Yo creo que todo suma, difundir muchísimo cuando hacemos estos pedidos de ayuda a las autoridades, cuando estamos exigiendo, cuando estamos en un rescate, la gente empieza a etiquetar a todo el mundo, nos ayuda mucho. Una vez que nos iban que nos intentaron linchar, todos los seguidores tenían saturado el 911, así de que Sí. me acuerdo que me escribió mi hermano, me dijo, es que ya intenté hablar al 911 y no entra. Y ya hasta que logré hablar, me dijeron, sí, ya nos hablaron 500 personas del mismo tema. O sea, entonces, eso es muy bonito, ¿sabes? Que la gente te cuide, que te apoye. O sea, no todo se trata a lo mejor de dinero, se trata de mucho apoyo, de hacer comunidad, de hacer equipo, ¿sabes? Porque al final, pues eres libres, como dice Ren, somos una familia, pero somos todos hacemos esta causa, este objetivo, y aunque Ren y yo estemos ahí, es algo que logramos concientizar de que lo tenemos que hacer juntos, porque no hay forma de seguir avanzando si no nos metemos un poquito más a la causa. Y todos somos responsables de este mundo, nos involucremos en la causa que sea, pero hay que involucrarnos. Pues la pregunta obligada a las dos, Ren, si quieres empezar. Sí. Si quieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? La indiferencia. Hay un dicho que dice que el odio no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y la indiferencia creo que es lo que nos está matando a los humanos, a los animales, a la naturaleza, nuestros bosques, nuestros océanos y pues a lo más preciado a los seres vivos y para nosotras pues a los animales. Entonces pues basta de un México indiferente y si realmente queremos un cambio tenemos que hacer algo y no solo ver y seguir de largo. Wow. Yuli. Yo creo que sería el egoísmo, ¿sabes? Muchas veces pensamos únicamente en qué nos conviene, en qué nos funciona, en qué nos sirve, en qué forma nosotros nos podemos ver beneficiados o en qué nos puede afectar, ¿no? Y cuando piensas solamente en ti y no en tu entorno, pues yo creo que ahí pierdes la noción de qué haces en este mundo porque pues lo puedes ver en todos los niveles, o sea, desde los gobiernos que piensan que todo el mundo los odia y que solo uno es de un partido, no sé, hasta en las personas, cuando a veces pues ven a un animal y de pronto dice, es que no lo puedo llevar porque voy al trabajo, es que yo iba pasando, es que no lo quieren ni subir a su carro, ¿no? O sea, imagínate, es que lo va a ensuciar. Entonces, ese egoísmo a todos los niveles está muy cañón y yo creo que si quitáramos un poco del egoísmo, pues cambiarían muchísimas cosas. Si pudiéramos decir, a ver, voy a dejarlo poquito, voy a avanzar 1 centímetro, yo creo que con eso haríamos un cambio enorme en todos los niveles. Qué increíble, qué cañón, porque yo siempre he dicho que justo los mayores problemas son 2 de los que mencionaron. Yo agregaré la apatía, ¿no? Que va muy de la mano, pero sin duda creo que la apatía, el egoísmo y la indiferencia son los problemas a los cuales hay que enfrentarnos, como pues con el altruismo y la empatía, ¿no? Y la participación y la acción. Claro. Entonces, pues qué gusto tenerlas aquí, encantado de poder platicar con ustedes y pues gracias por todo lo que hacen, tienen toda mi admiración y respeto y estoy seguro que en Comunal podremos hacer más cosas en conjunto. Claro, igualmente. Para ustedes y su proyecto y que justo inviten causas que vale la pena compartir. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos, gracias a los que nos escuchan en Comunal Podcast cada semana. Ya saben, ayuden, súmense, vayan a los santuarios, visítenlos, conozcan la causa, vívanla, van a ver que se van a enamorar y pues compartan este contenido positivo y de valor, suscríbanse a nuestros canales de YouTube y de Spotify y pues gracias por darnos su tiempo que pues es lo más valioso que tenemos.